Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. El día de hoy estoy reunida junto a Isabel Nochetti para hacer una entrevista. Es mi primera entrevista, nunca he hecho entrevistas, o sea que yo estoy aprendiendo con Isabel en este momento cómo se hace una entrevista o cómo se erra haciendo una entrevista. Esta es la primera de una serie de entrevistas que quiero realizar a las personas que han iniciado año 2002, 2013, inclusive 2016, y cómo ha sido todos estos años en su vida personal, estando en Lógica Global Convergente. Cómo ha sido su pasar, cómo ha sido su día a día, cómo ha sido cada año, qué cosas han experimentado, qué desafíos han tenido. Pero bueno, o sea, eso se va a desarrollar dentro de la entrevista. Básicamente quisiera partir del hecho de que la persona que está viendo el día de hoy la entrevista, uno quizás apenas empieza a escuchar de Lógica Global Convergente, alguien le habló que existe algo llamado LGC, que existe alguien llamado Alejandra Casado y que no sabe nada, apenas está como empezando a sonarle la campana, ¿no? Para esa persona, pues estoy presentando el día de hoy a Isabel Nochetti. Quiero darte la bienvenida, Isabel, agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Espero que me acompañes también tú a esta Sí, primiparada mía, sí, a me encanta. esta echada a la piscina, que vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Quién es Isabel Nochetti? Soy un ser humano que, que voy aprendiendo y que me fui desarrollando mucho siempre en la docencia de diferentes temas. La docencia ha sido algo que ha estado siempre, desde que era alumna estudiante, porque le pasaba la información, me acuerdo en la clase de matemática, a mis compañeras les explicaba, ya pasaba desde esa época del colegio. Y bueno, en todos los lugares que estuve, así que siempre tengo como un enfoque, a veces que rompe un poquito la paciencia al que está conmigo, porque se me filtra y por ahí no le interesa que yo enseñe algo, a Claro. veces con la familia o algo. Así que tengo que aprender mucho a ubicarme. Pero bueno, alguien así que he sido buscadora. He hecho experiencias bastante variadas en mi vida y opuestas en diferentes temas, desde la vida religiosa hasta la familia, hasta la formación científica, ¿no? Estudié profesorado, bueno, y formaciones después más Formación energéticas. académica. ¿Tuviste la ¿Eh? formación académica, tuviste la formación académica como pedagoga? No, O hice como profesora de matemática, física y química. Eso es lo académico formal que tengo, así ya. como de histórico. Y después, bueno, distintas experiencias y después siempre muchos cursos de diferentes temas en la energía, cuando fue varias épocas de mi vida. Y cuando llegué a la LGC, ¿En qué año llegaste a la LGC? el 13 de agosto de 2013, 13 de agosto del 2013. Wow. ese día dije, esto es, porque para mí fue una, un punto de apoyo que empezó con un video que vi porque alguien me sugirió que si alguien ya no está y Sí. yo no tuve dudas. Es como, y me doy cuenta que la realidad me fue preparando antes. O sea, esto ha sido, o sea, la vida, empezar a mirar desde aquí el pasado, uno lo resignifica el por qué pasó por donde pasó. Claro. A mí se me da un sentido más profundo, que yo en el momento cuando vivo algo le doy la interpretación que puedo, pero pasado un tiempo, cuando yo vuelvo, me doy cuenta que había otras intenciones que yo no me daba cuenta, Que no conocías en ese momento, de que manera no conocía, y consciente. que por ahí vivía como una frustración, ¿no? Que algo se terminaba, algo se rompía, o sea, o algo que yo pensaba que era por ahí, de golpe veo que no es por ahí, hay que ir por otro lado. Ese cambio de ruta, esos giros que hacemos en la vida,
que luego entendemos más profunda, porque hay periodos en el que perdemos el sentido de lo que hacemos, o que vienen esas crisis de sentido, de frustración, son las invitaciones de la realidad para decir, bueno, ya ahora hay que hacer un giro del volante. Entonces, en el momento que lo transitas, es Es duro, incomodísimo, es sí, duro. Pero viéndolo después, digo, claro, esto me permitió, se me fue rompiendo esto. Entonces, cuando llega esto, estaba lista, llega la LGC, que claro. me gusta llamarla el nuevo concepto, que es lógica gravitatoria y conceptual, porque entiendo que para cualquiera que lo escucha, hablar de una lógica gravitatoria y conceptual, más que global y convergente, le es un poquito más cercana, Claro, porque sabe lo que es algo gravitatorio, más o menos la ley de Newton, que cae la manzana y cómo cae luego a la Tierra, qué lógica hay para que yo haya caído acá a la Tierra, qué lógica hay en los conceptos que vamos ampliando aquí, ¿no? En LGC, por una gran resonancia y para buscar explicaciones a muchos temas que teníamos otros argumentos, otros sentidos. Pero entonces empezamos no sé, yo me voy dando cuenta que todo me va formando diferente, ¿no? escucho porque está interesante. Por ejemplo, claro, yo empiezo, pues no he empezado. O sea, esa era la pregunta No siguiente. sé para nosotros. ¿Cuándo conociste la lógica global convergente? ¿No? Pero inicialmente, ¿quién es Isabel Nochetti? Bueno, ya nos contaste un poquito de quién eres, qué te motiva, qué te ha movilizado durante tu vida, la docencia, ha sido tu fuerte. ¿Cuándo conociste la lógica global convergente? Pues nos informaste que fue el 13 de agosto del 2013, que en este momento para mí es muy significativa esa fecha. Para mí Creo también. que, y lo mismo que tú dices, ¿no? Visto desde ahora, tiene un significado más concreto, pienso yo, más, no sabría cómo, o sea, no, bueno, no quiero entrar a detalles técnicos, ¿no? Pero es muy significativo esa fecha. La verdad, me entrega más información y más sentido a lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Fue una persona que te informó del video, tuviste el video y ahí tuviste la certeza de que este era el camino, ¿cierto? Entonces no fue un alguien que te convenció. Ese es un primer mito que a mí me gustaría que se Muy desdibujara un bueno poco, tu detalle. que es que el que está en lógica global convergente es una certeza interna, es algo que lo sostiene internamente y no es tanto ni por Alejandra Casado, o sea, si me gusta o no me gusta, si ya la entiendo o no la entiendo, si me comprende o no me comprende, o cualquier otra persona, o si estoy en unos grupos, entonces me gusta o no me gusta, X persona sí me agrada, o sea, cosas de esas que son muy de humanos, ¿cierto? Que nos vamos mucho por el placer y el displacer, ¿no? Si siento placer en esto y me llama la atención, me siento bien, entonces me siento a gusto, este es mi lugar. Pero si hay displacer, entonces este no es mi lugar. Y pues dentro de la lógica global convergente vemos que No ese es el criterio. ese no es el Es criterio. más más que placer o displacer, yo pondría el foco en un entusiasmo por la vida, que es algo más un impulso interno que entusiasma y apasiona. Empieza a ver como, porque las dos cosas, entusiasmo y pasión. Porque uno empieza a encontrar respuestas y como sentidos a muchas cosas. Al principio es como un olfato nada más. Sí. No sé, me Sí. huele que por acá y siento quedarme acá. Al principio uno está siguiendo una información que es muy nueva, pero que algo dentro de mi pancita me dice que es por acá. No tanto mi cabeza, es mi cabeza con mi pancita, ¿eh?
no solo cabeza, porque ese detalle Es es importante, también sí, importante, sí, porque a veces hay personas que les entusiasma mentalmente, pero el punto es que puedan hacer ancla en su vida. Si no, esto no se puede sostener, porque en algún momento algo va a explotar. sí, sí. Lógica gravitatoria y conceptual. Y Que conceptual. yo rescato Sí, el hecho de que la palabra gravitatorio, por lo menos recibido desde mi lugar, digo, claro, eso me ancla, que fue la palabra que utilizaste, me ancla, me ubica que estoy en el planeta Tierra con gravedad y que eso implica algo, ¿cierto? Implica de cierta forma que no tengo la libertad que yo quiero tener, ¿cierto? Ni puedo escoger las elecciones que yo quisiera tener. Eso es como, me lleva hacia ese lugar. Estoy en un lugar con gravedad. No puedo ir volando por ahí por donde yo quiera, ¿sí? Porque ya hay un bueno, compromiso. Esa es la forma como la recibo el como día de tú lo hoy. empiezas a mirar. A Sí, mí como se lo me arma recibo hoy. distinto, por ejemplo, Ya, ¿no? A mí ya. se me arma de esta manera. Lógica gravitatoria es cómo ha sido el proceso para existir Qué aquí en lindo. la Tierra. ¿Cómo ha sido ese proceso? Entonces, de eso trata la LGC. Y al poner conceptual, me habla del aspecto humano, ya aquí habitando la Tierra, que necesita. El concepto es un espacio de sentido. Es como hablar de lógica conceptual, es que yo me doy cuenta que a veces una misma palabra, tú tienes un sentido y yo otro, tú tienes un Claro. intérprete y yo otro, entonces empieza a haber a veces dificultades. Entonces, abrir el concepto y empezar a reconocer eso. Yo quiero decir a la audiencia que escucha que yo cuando empecé a escuchar a Ale que hablaba tanto del concepto, yo decía, ay, pero ¿qué quiere decir esta señora? Claro, claro, claro. No, lo digo porque ya no lo digo hoy, pero que lo que nos pasa muchísimo a todos los que resonamos y estamos aquí, es que al principio hay un aspecto instalado que dice, ¿y para qué me sale con esto? Yo me veo ahí muchísimas veces. ¿Para qué acá LGC hablan de esto? Bueno, y ahí es cuando yo digo a veces, no sé, en cualquier materia del colegio, ¿para qué me hablan de esto ahora? Pero si Claro, no ¿para qué me sabemos enseñan matemáticas si yo no voy a utilizar matemáticas? ¿Para qué me enseñan física si yo nunca voy a utilizar física? Este es el común denominador algo. cuando uno está en la escuela, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, hay algo de eso. Y yo ya he tenido tantas experiencias en el que he sentido y esto, ahora, y como diciendo, ¿para qué? Yo no lo veo como descolgado de todo y me doy cuenta a futuro que es una perla preciosa que yo, ¿para qué me sale con este tema? Y después me doy Claro, cuenta, claro, pero yo en mi enorme ignorancia digo, ¿para qué me hablan de esto? Bueno, lo que pasa es que me quieren dar un concepto de tan alta magnitud que necesita primero decirme las letras, el cómo se abecedario. combina, no sé, algo, ¿no? Entonces, bueno, para eso creo que para poder abrirnos a esto hay que tener gran tolerancia a la frustración de ser Mm, alumno y sí, no docente. Y sí, no docente, yo que vengo de la docencia. De ver sí, y aceptar ese lugar de en el que aprendizaje. sigo aprendiendo y que soy una nonata inmadura. Y que Y ser que en aprendiz no esto, tiene, no te hace menos, ¿no? Porque sentirse eh, inferior, ¿no? No me gusta ser aprendiz, quiero que me vean como experto, porque hay un tema valorativo allí, ¿no? Y no nos damos cuenta que está pasando por los valores y no por la realidad, muy ¿cierto? bueno, Sandra, muy bueno. Muy bueno ese detalle porque es así. Cuando me pega como en el valor, que me siento desvalorizada si no soy lo más,
Exactamente. Me estoy cortando yo misma las alas para mejorar, para aprender. Claro. Somos la vida, empezás a entender con todo esto que la vida se trata de seguir Sí, aprendiendo siempre. sí, sí, No sé, sí. tendré 90 años y seguiré aprendiendo y tendré no sé cuánto y seguiré aprendiendo. Sí, Mm, y bueno, eh, es empezar a incorporar, bueno, este es el principio para mí, que a mí más me tomó de la lógica. A mí lo que me empezó a conquistar, y después lo entendí por qué, es cuando yo empecé a notar que en la interacción abierta y transparente y genuina de los compañeros conmigo y yo con ellos, empezaba a darse una complementación, bueno, no sé sí, complementar, ¿no? sí, Y que eso no era una amenaza, sino que eso fuera un sumar recursos tomar para recursos. todos nosotros, ese es mi sueño futuro de la LGC. Trabajar Porque, en y ahí conjunto. entiendo, y ahí tú, que sé que te gustan también mucho la parte técnica, ahí entiendo también quién es Isabel Nochetti. Isabel Nochetti es un ser humano nacido el 22/11/1955, el 54/11. Ahí lo dije técnico. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo sé y lo puse el foco, no porque festejo mi cumpleaños, sino porque en la LGC empezamos a ver a las personas con una configuración que el mismo día nativo y lugar empiezan a dar su impronta, su Sí, configuración en este intérprete que yo soy. Y acá lo uno con lo que acabo de decir, porque tener 22/11/55 es como decirte, si yo lo digo en un código, en una decodificación de LGC, sería todos los circuitos para el contexto de la realidad. de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo no voy a vibrar el entusiasmo? Porque en la realidad del contexto puede haber una interacción complementaria que pueda ir mejorándonos entre todos y no que compitamos Claro, y que yo sienta que tu aporte es una amenaza para mí, para el mío, cuando trabajamos en vos sos bueno en esto, yo en esto, y no, y si no sumamos, yo no vi lo que vos viste, yo veo de este lado, veo esto. Cuando yo empecé a darme cuenta de eso y que podíamos trascender claro, la propia, digamos, el concepto de que compito con mi compañero en lugar de ser un colega que nos sumamos en contribución, bueno, para eso hay que hacer un trabajo interno. sí. Y Y a me esto llama, se trata la otra parte difícil que hay en la LGC. el trabajo interno porque uno quiere hacer trabajo externo, ¿no? De qué información recibo, qué resultados inmediatos obtengo. Y en ese resultados inmediatos, pues me quedé esperando el resultado inmediato porque no es inmediato. Uno empieza a ver muy a largo plazo los resultados de este Eso, proceso. estoy de acuerdo. Te voy a hacer devolver un poquito atrás cuando tú hablas de lógica gravitatoria y conceptual. Cuando hablas que es lógica conceptual, tú haces alusión a que, no sé si estoy entendiendo bien o no, pero me pareció que cuando estabas explicando qué significaba lógica conceptual, dije, pues es prácticamente lo que acaba de pasar. Yo te dije, mira, la palabra gravitatoria, ¿a dónde me llevó? A mí, ¿a qué universo me llevó la palabra gravitatoria? Y yo te expresé mi universo. Y tú ahí de vuelta me dijiste, bueno, déjame, yo te comparto cuál es el mío. Y tú me das, digamos, me das un valor agregado ahí a lo que yo había entendido. O lo que para mí, la reacción inmediata de que cuando escucho gravedad, ¿qué es lo que pasa, no? A mí me ancla, a mí me dice, bueno, aquí hay un compromiso, aquí estás, ¿no? Que es parte como que la realidad siempre te ubica, ¿no? Estar en la realidad es eso, ¿no?
para mí, pero tú ampliaste un montón eso que yo dije, incluso pues yo lo sentí un poco como, bueno, vamos a corregir un poco de esto porque yo lo quise decir desde tal forma. Entonces yo Yo digo, me acuerdo, perdóname, "Mm, mm". te estoy escuchando y se me viene tu fecha nativa, porque el que está hablando es un intérprete de tu fecha nativa. Claro, Por eso que claro, compartir es tu perspectiva. claro. Esto, yo sé que muchos que escuchan no tienen mucha claridad de esto. 27 de agosto de 1972. Entonces tenemos ese 2-7 ahí de un lado y del otro. Y en medio una octava que está Sí, guiando esto. sí, Entonces, sí, claro, sí, sí, como poder ver, y esto, a ver, aunque no lo pesquemos, sepamos que está sucediendo, aunque nos falte aún correcto. formación para unir, siempre va a estar hablando una mejora de la fecha Sí, o una restricción propia de circuito de solo mi intérprete nativo, claro, porque claro. puedo ir mejorando día a día, porque yo me veo como estaba en 2013 y veo cómo estoy hoy y mi cabeza es otra. Claro, porque antes yo creo que ¿qué me importaba de la vida? Era no tener conflictos, no Ujú. pelearme, pasarla bien, tener como al que me alcance las cosas, la plata para vivir, tener alguna... Mejorar la experiencia, más no mejorarme yo, Ah, ¿cierto? sí, mucho más eso. Y sí, también mejorarme yo, porque venía de la religión y algo de eso había, digamos, de ser buena Ser una persona, mejor cristiana, quizás era ser una esa. buena persona. Y yo me acuerdo, una de las cosas primeras que me dio una enorme paz interior es, me acuerdo, que la frase que me dije por dentro, yo venía de un compromiso religioso Claro. que ya lo había dejado Ah, por ok. frustración, por haber constatado la cierta incoherencia y crisis. Y yo ya me había despegado de la religión cuando aparece la LGC en mi caso. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, ay, puedo ser mala. Mala como decir, pero mala en mi cabeza era contradecir al otro que piensa, o sea, ser yo misma, aunque no le guste al otro, porque tenía tan instalado el agradar al otro, ser bueno para que al final dije, pero me pierdo yo. Entonces, mi gran camino ha sido esa, reconstruir el propio valor personal, que sí ha sido muy duro. Quiero que sepamos que lo que ahora decimos y estamos hablando acá Y con que suena Sandra, lindo, sí. ¿eh? Y que suena lindo después de Que todo. suena lindo, tiene una trastienda de muchas lágrimas Sí, por mucho tiempo de dolor. ¿Por qué? Porque es la muerte a la expectativa que mi identidad nativa tenía respecto a sus imaginarios. Y que de golpe, es decir, en la medida que yo acepto esta muerte personal, se me abren enormes posibilidades, que es lo que puedo ver hoy, inimaginable para mí en el 2013 claro. y el periodo 2014-2015, que fueron de construcción muy dura, ¿no? De muerte a la identidad de lo que yo esperaba, de mucho hacia adentro, A ¿no? mí Todo me eso. gustaría recordar algo. Uno de los eventos de lógica global convergente emitido por Alejandra Casado fue el evento 22. Yo no estuve en ese evento, Ya. no fui presencial allí, pero Pero me ¿sabes cómo suena se llama? mucho. ¿Sabes cuál era la frase de ese evento? El A suicidio ver, de la identidad. Entonces, para dar simplemente un ejemplo, yo asistí a ese evento, pero sí. yo creo que como me pasó a mí, le pasó a todos en todos los eventos, que uno va y uno realmente no está sabiendo para qué va. O sea, uno simplemente está yendo porque está sintiendo, por lo menos en el caso mío, es
un mandato interno. No es que Alejandra me obligó, no es que algún compañero me coaccionó para que fuera, no, era algo interno que yo tengo que estar allí. ¿Y por qué? No sé. ¿Para qué? Tampoco sé, pero tengo que estar allí. Pero la gran diferencia de que te estén como lavando el cerebro y que tienes y que te llenen de creencias, de que tienes, no, es que hay que ser honestos y es la verdad, el llamado fue interno. Yo tengo que estar allí. ¿Ya? Obviamente que se cuela las expectativas y las ideas que uno tiene de para qué va. Y ahí es cuando viene el tiempo después, bueno, ¿para qué fui? ¿Para qué me gasté todo eso? ¿Por qué me fui? Me trasladé a un sitio donde no vivo, porque los eventos de Lógica Global Convergente no eran en la ciudad donde uno estaba. Eran en otras ciudades y en otros países donde uno no está. Y uno se movilizaba hasta allá. Y eso solo se puede guiar a través de una guía interna que uno tiene. Yo hablaría de un impulso interno, sí, que me hacía habilitar posibilidades, se me empezaban a acomodar las cosas para que pudiéramos estar, y que lo que pasa es que ahora que nosotros lo miramos desde el futuro de aquel momento, empezamos a reinterpretar sí. qué me hizo estar allí y ver que cada evento ha sido una pieza para la construcción de lo que hoy se va viendo y lo que 11 años para adelante se verá con más claridad ahora, porque después de 22 años de LGC, que será a partir de ahora 11 más, se irá viendo con más claridad el aporte de esto. Ahora es los que resonamos, los que por alguna cosa hemos tenido espacio para esta información tan nueva, pero a futuro va a ser mucho más popular. Esperemos. Sí, no tengo duda. Sí. Yo ya no tengo dudas en eso. Sí. He visto tantas certezas a lo largo de estos 11 años que, bueno, nada, y acabamos. Me encantó eso que decía una colaboradora de la LGC. Sí, me siento como un ladrillo más para sostener y acompañar, y realmente siento que mi aporte es poder dar desde mi intérprete algunas explicaciones de cosas que Ale habla y que yo por ahí puedo tener un mini margen de error allí en cómo este intérprete, porque siempre es así. Claro. Tú interpretas desde tu ángulo y yo desde el mío y siempre hay una diferencia. Pero sí es importante desde la mirada de lo que es la fuente que lo comunica, porque esto es una educación que nunca ha sido dada. Es una educación inédita. Entonces, uno de los errores es a veces pegarla en lo que yo ya tengo construido de entendimiento de mi vida pasada. Esto es como esto cuántico, esto es como la energía, y yo tuve que aprender a dejar eso porque me llevaba a forzar el concepto, ¿viste? Lo fui entendiendo, pero a fuerza de que me pegaban frenadas, O sea, tuve que aprenderlo. O sea, ¿por qué? También, ¿por qué lo digo? Porque aquellos que están iniciando, cada uno hace su intérprete, y aunque tenemos libre interpretación, por otro lado, tenemos que pasar luego la auditoría de esa interpretación. Sí. Lógica gravitatoria y conceptual. Se trabaja con la realidad. Quien te audita no es Alejandra Casado, no son tus compañeros de Lógica Global Convergente, no es tu familia, ni siquiera la sociedad, es la realidad misma. Y cuando tú empiezas a tener contacto con esa realidad, obvio que vas a sentir las dos cosas. Esa dureza de las instancias donde tú te fuiste y te inflaste demasiado, calculaste mal, digo yo, hiciste un mal cálculo, caíste donde no era y tienes que corregir el rumbo, ¿no? Pero esa corrección te la hace la realidad.
Y cuando te hace esa corrección, es dolorosa, es dura, es fuerte, es difícil de transitar, pero es amorosamente entregada la instrucción. Finalmente tú dices, qué amor de la realidad. En medio de esa situación me he sentido contenida y me he sentido con recursos. Difícil, pero me he sentido con recursos. O sea, tenés que comerte Es la muy bueno. incomodidad y como tragar la química incómoda que uno siente, ¿eh? A mí, yo también, reubicación de la realidad, a veces de querer decir algo y de golpe también. La instructora, que me guste, o sea, que a los que escuchan no les guste, lo siento, pero la instructora de este tema, la única persona hasta ahora instructora de este tema es ella, porque no hay otra filtración de Andrómeda en esta escala de, me sale decir, de pureza de información, porque todo empieza encaja todo perfectamente, y la captación que tiene ella aún no la tenemos los demás. ¿Por qué? Y porque yo estoy en una altura tan no es lo mismo lo que veo desde acá que lo que veo desde acá arriba. Correcto. Y yo veo desde acá, porque yo estoy haciendo el proceso de mejorar y de conocer mis aspectos no lineales, mi aspecto impersonal de vivir. Yo, no sé, a lo mejor el que me escucha decir esto y dice, ¿de qué habla esta señora? Y es porque una de las novedades que me ha dado a mí la LGC es decir, no soy solamente esta que estoy aquí, sino que para que haya llegado esto hay una previa que ha condicionado todo esto. Entonces, y cuando está hablábamos sosteniendo eso. de la fecha y todo eso, tiene que ver con descubrir qué hace que sea como soy. Cómo se ha ido construyendo el aspecto previo a mi existencia. Eso es lógica gravitatoria. Claro. Pregunta, ¿qué fue lo que te llamó la atención en una primera instancia de la LGC? ¿Cuál fue tu motivación? Tú hablabas de ser una mejor persona, ¿cierto? ¿Hay algo más que quieras agregar que de pronto recuerdes en este momento de ese instante donde conociste de lógica global convergente? Sí, hay dos cosas bastante notorias. En el primer momento fue, puedo ser yo misma, aunque no sea, o sea, esto que dije, puedo ser mala, como diciendo, puedo, aunque no guste, aunque no sea éticamente o socialmente prolijo, correcto. Puedo ser yo según mi sentir, en coherencia conmigo. Eso fue el primero, y lo otro el poder de la interconexión complementaria. Por eso que también mi grupo se llama, o mi página también se llama Colaboratorio LGC, porque es colaborar en un modo de laboratorio, de observación enfocada, la LGC, y por eso mi página se llama así, colaboratoriolgc.com. ¿En qué situación sientes que la LGC te ha servido? ¿En qué situaciones? De tu vida personal, de tu vida real, de tu vida social. En todo, porque me ha permitido dar sentido a lo que me producía molesto, por ejemplo, o en los enfoques familiares, el sentido de la vida. Es como me dio un permiso a ser y a poder encontrar que lo más feo e incómodo que para mí podía ser algo que pasara, todo tenía un sentido mucho más grande. Y he visto muchas cosas, muerte de seres queridos, digamos, situaciones conflictivas de convivencia, digamos, a veces esa lucha entre la madre que quiere dar todo a sus hijos y asumir el límite de que estoy acá, no en el imaginario que le puedo dar todo lo que quiero a mis hijos, y bueno, y aprender a moverme en el punto de realidad y no tanto imaginario. Eso también me educó muchísimo.
Tengo el recuerdo perfecto en 2018 que tuve todo el año de un aprendizaje porque mis recursos económicos eran muy limitados y tuve que ir, y eso educó a toda mi familia a pararme en la realidad. Y sobre todo aquí en Argentina, que estamos con tanta inflación y cosas así, esto va a ser este apriete que estamos viviendo y que mucha gente en el mundo también, ¿no? Porque no es el, sé que ustedes ahí en Chile también, ¿no? La están pasando durísimo también. ¿Cuáles son mis recursos reales? ¿Ves? A mí me educó en pararme en mis recursos, en no dar como un paso más largo de lo que son mis piernas, no sé cómo decir. ¿No? Me gusta Entonces, esa frase, me gusta, sí, uno tiende a sí. dar o sea, es que la fantasía, la ilusión, la percepción también te juega malas pasadas y te dice, no, yo como que puedo dar un paso 3 centímetros más adelante. En realidad te para en seco, no, no eran 3 centímetros más adelante, eran 3 centímetros más atrás. Y ahí te ubica. Yo quiero Claro. compartir que mi época más difícil ha sido también el 2018. El 2018 fue bastante difícil y fue la auditoría, y yo creo que más que la auditoría fue la educación, porque sale un aprendizaje que es lo que te sostiene hoy, el aprendizaje que ocurrió de esa situación. Yo sin lógica global convergente de esa situación, no sé, no puedo decir cómo hubiese sido sin lógica global convergente porque yo transité esa situación con lógica global convergente. Entonces no puedo hablar de qué sería de no, pero sé que ya tiempo después y cada vez voy resignificando más esos episodios, son lo que soy hoy gracias a la instrucción de lógica global convergente, en ese sentido a través de la realidad, porque ya es bajar los conceptos, tú dices lógica conceptual, es bajar esos conceptos que tú los tienes aquí aprendidos, que supuestamente te son muy claros a nivel mental, pero cómo te va esos conceptos llevados a la realidad, en la vida real, en casos reales. Y ahí tú ves, empiezas a tambalear y te empiezas a dar cuenta que no los tenías tan claros, pero la parte que tenías clara es la que te sostiene. La parte Sí. que sí estaba anclada, que no era fantasía, es la que te permite dar el siguiente paso. Sí, es como, a ver, para mí yo tengo recuerdo del 2014 y el 2018, ambos años, que estaba mirando, ambos son asimila, o sea, que es como proceso, o sea, lo que voy asumiendo, cómo lo voy a ir procesando, cómo voy a irlo llevando a mi vida, cómo lo voy a ir digiriendo, si querés, asimilar, que también uno lo relaciona con la digestión. ¿Cómo lo voy a... Entonces yo vi claramente que en el 2014 fue la muerte de la identidad, pero en el 2018 fue, bueno, ¿cómo funcionar con los otros en esta nueva identidad? Un poco más ahí me veo. Me veo que pude hacer una función, fue duro, pero nos educó a todos para poder luego ya mejorar. Fue, pero sobre una base de un punto más real, no tan debería. Hay una parte importante. Tú esperas, asumo yo en otras instancias, de que la mejora, no sé, voy a misa, oro, me hago los 5 rosarios. Eso como por darle un ejemplo. Puedo hacer otra cosa distinta. Es el ejemplo de tantos que uno puede hacer. Puedo consultar al psicólogo, puedo, no sé, ¿cierto? Y uno esperaría resultados inmediatos, que yo pueda salir rápidamente de la situación complicada en la que estoy. En el caso mío, la situación, si bien hubo asuntos muy duros que se resolvieron muy rápido, pero el procesamiento fue lento. Fue lento, que incluso estamos hablando del 2018 y luego viene la pandemia, 2020, ¿cierto? Que eso es o sea, una cosa es la parte personal o la parte, sí, la parte personal, y otra cosa es la parte colectiva, ¿no? Se juntan las dos cosas porque estamos hablando de situaciones económicas difíciles. En mi caso también fue algo similar. Y 2020 ya estaba como anticipadas. De cierta forma me anticipó a esa situación. También cosas anteriores me iban preparando. O sea, digamos que para el 2020
yo no estuve tan exigida como sí vi a muchos alrededor exigidos. Primero porque faltaba mucha comprensión, ¿no? Muchos recursos, yo creo, ahí sí como a nivel mental, a nivel de conciencia, a nivel de procesamiento previo, para llegar a, yo no me imaginaba que eso iba a pasar. O sea, no es que yo tenía, que yo sabía del 2014 o que alguno nos hubiese dicho, no, es que el 2020 viene una pandemia, entonces alístese, prepárese. Esa preparación no fue de manera física. Esa preparación no fue a nivel abstracto donde está la lógica conceptual introduciéndose y que tú luego te das cuenta, wow, sí tengo recursos para esta situación 2020. Y digo que el acompañamiento, que para mí 2020, el acompañamiento de los grupos de donde yo podía sentir el miedo, porque yo sentí miedo y yo tuve que tomar decisiones y yo, bueno, ¿con qué criterio tomo decisiones? Y me vi abocada que mucha gente me preguntaba y yo decía, no me pregunten a mí, yo apenas estoy resolviendo el tema para mí, pero la gente, yo notaba eso de Sandra, mucha gente con la cual nunca hablé, que no es, sentían ese llamado de decir, Sandra, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a decidir? ¿Tú qué piensas en esto? Y bueno, yo pues daba lo que tenía, ¿no? No podía dar más allá de lo que podía, pero yo sí siento que hubo una contención, que sí pude otorgar esa contención en su momento, sin ceder la responsabilidad, o sea, sin que el otro me cediera mi responsabilidad ninguna, porque no se trataba de uno decidir por otra Es, persona, ¿cierto? Pero sí siento que para mí la previa de lógica global convergente me ubicó muy bien para el 2020 y segundo, de que vinieran las personas y yo tuviera algo que decir, algo que yo supiera que sí le iba a servir a la persona, que sí le iba a apoyar en su autorreferencia, que no iba a ser una usurpación de la autorreferencia del otro, que eso me parece es. importante. Te escuché decir y mientras estabas terminando de explicar, la palabra que a mí me venía era autorreferencia, ¿no? Porque Autorreferencia. es tal vez lo que va desarrollándose más fuertemente en la valoración de la propia realidad en la que estoy y en mi captación que es según lo que hay. Eso y ese valor respecto a esa autorreferencia ha sido construida porque no estaba, en mi caso no Correcto, estaba. correcto. Y me gusta hablar de construcción Sí, sí. Esa es la palabra clave. como camino, o sea, porque la construcción es la certeza de que algo falta y que es mi Sí, responsabilidad construirla. Porque, construirla para que haya algo de eso. sí, No que el gobierno me dé, que mi papá me dé. No, bueno, cuando soy chiquitito es así porque todavía no puedo solito, pero no puede ser eternamente así. Puede haber un periodo de nuestra vida, incluso adulta, en el que sí. estemos apoyados en otros y está muy bien, Y de pero hecho siempre va a sepamos, haber ese apoyo, ¿no? O sea, digamos que eh, tenemos 80 años, logramos todas nuestras, o sea, digamos, nuestros objetivos y metas como adultos, pero estar vivo significa que algo nos está sosteniendo y en este caso es tierra y sol, ¿no? Siempre hay algo que nos está sosteniendo ahora. Hay una parte que necesitamos de un otro y hay otra parte que precisa de nuestra, pues que, o sea, de nuestro aporte, de lo que uno puede desarrollar, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles eran tus expectativas al unirte a la LGC? en realidad quería, digamos, vivir mejor, pero me fui enseguida dando cuenta que no era para vivir mejor, sino que era para mirar, para tener una perspectiva diferente que nunca había tenido y que yo que venía de una búsqueda de ser mejor persona toda mi vida y consagrar mi vida para eso, y me doy cuenta que luego de mucho, que nada de todo lo que hice antes me dio un crecimiento interno, como me dio esto que ahora Ale llama la fuente externa, que viene a ayudarnos a mejorar. ¿Qué es la LGC? Y yo diría, ¿y es una fuente externa?
que me ayuda a mejorarme en este contexto que estoy y que me va dando como posibilidades que yo nunca imaginé. Claro. Porque voy teniendo comprensiones, aspectos, no sé, se me van dando cosas que yo no imaginaba que iba a tener este resultado. Pero iba por la resonancia, por ese impulso, más que por tesón, era por un impulso entusiasmante. Quiero Mira, ese detalle, porque sí, son las dos cosas que nos mueven. Vos decías, ¿qué puedo hacer yo? Y de golpe es, ¿qué puedo hacer yo? Pero ¿qué? Yo y que me entusiasme, porque no es yo porque tengo que ser la salvadora del mundo. No, no, claro, es algo que me dé sentido a mí, que yo tenga espacio interno para hacerlo, no es forzarme a hacerlo. claro. Por eso hablo de Y impulso y precisamente la entusiasmo. construcción te da ese espacio, ¿cierto? Y ya cuando has construido ese espacio, ya no hay esfuerzo, ya se da, Se va ya dando ejecutes. naturalmente. Sí, Porque me gusta tanto hacer lo que hago que no es que necesito vacacionar. Bueno, sabe ir para allá voy, pero a ver, no es esas personas que necesito ir de vacaciones. No, yo no necesitar no lo necesito. claro, Que de golpe elija por otros motivos alguna vez, perfecto, pero yo estoy muy entusiasmada con lo que hago. claro, Entonces no me aburro, no me sigue, pero a claro, la vez es importante en el día a día el equilibrio para mi propia persona y vida real. claro, Esa es claro, como, claro, ¿no? O claro. sea, mi agenda diaria tiene que tener equilibrio. Equilibrio Y si en hoy me todas las áreas. desequilibré y me fui Mucho horas tiempo, y horas a la LGC, claro. mañana me compenso y Dedico me más quedo a casa o conmigo, a me mi tomo un hijo. descanso, equilibrio. Qué bueno. ¿Qué ha sido lo más relevante que has recibido de la LGC? Bueno, yo creo que lo que más me impactó fue el concepto de que el ser humano es un elemento de fuente externa a la Ya, Tierra. A mí ya, eso me impactó muchísimo y a la vez me empezó a desarrollar el rol de lo que es el humano en este sistema solar y en la orbital 3 de Tierra que estamos habitando. Eso fue una cosa que más me impactó y empezó a abrir mi cabeza de otra manera en el concepto de lo que yo soy. Entonces vos cuando preguntaste, ¿quién es Isabel? Bueno, qué sé yo, o sea, ¿en qué escala te doy la respuesta? ¿No? exactamente, claro. ¿En qué escala? Dame contexto y dame un marco para poderte responder. Para poder, claro, a ver, ¿para quién me pregunta? Exactamente. Como, a ver, desde que entonces, ¿qué me impactó? Eso fue un impacto muy grato, ¿no? Pero dije, y me empezaron a cerrar un montón de cosas que no había explicación cuando, entonces, ¿por qué? ¿Y por qué el humano es el único que depreda la Tierra? Que puede ser autodestructivo, es a la vez una oportunidad de poder incrementar y colaborar en una mejora a este sistema solar. ¿Cuál ha sido el aspecto más significativo o valioso que has obtenido de la LGC? Este que acabo de describir es un Sí, concepto inédito para mí, que yo ya, lo sentí propio, ¿no? ¿Y qué es lo que más me sirvió en mi vida concreta? Te podría decir que es tener una gran capacidad de recibir lo que hay y poder observar para qué está. Y en eso puede ser desde una contrariedad en el día, de mi pelea con fulano, con mengano, con algo incómodo del gobierno, cualquier dificultad tiene un sentido por existir y que viene a mi contexto más cercano. Entonces, a mí ya me cambió el sentido, porque antes de, lo molesto que se vaya de mi vida, fuera, fuera. Y ahora es, bueno, a ver, estás acá, ¿para qué estás?
y que me viene a decir que necesito mejorar yo para integrar esto tan distinto a mí o incómodo. Entonces me cambió la dinámica de cómo abordo la vida. Ese sería lo más valioso. Te cambia la dinámica de cómo, te cambió la dinámica de cómo abordar la vida. Eso me gustó. Me gustó harto. No me cambió la vida, me cambió a mí de cómo. Bueno, la vida También cambia. por Sí, ende sí, va a la vida mejorarme cambia. cambiando mi Sí, vida, pero sí, me la vida cambió cambia. más la perspectiva con que yo miro la vida y abordo las cosas. Que no nos olvidemos el nombre inicial, perspectiva universidad. Perspectiva universal Yo del ya estoy, desdoblamiento del estoy, tiempo. estoy 11 años adelante, que se me filtró la palabra universidad. Perspectiva universal Universal. del desdoblamiento del Entonces, tiempo. Era el primer nombre el primer que tuve. nombre. Y pues acá acoto de que me llamó la atención, perspectiva, o sea, sigue siendo coherente con ese primer nombre, porque una de las cosas que cambia, indudablemente, es la perspectiva, de cómo abordas y cómo ves las situaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa o importante? Nombrabas lo del 2018, la parte económica, pero hay algo así que, o sea, ¿hay alguna experiencia particular dentro del EGC que consideres especialmente relevante? O sea, alguna cosa que te haya marcado, que haya sido significativa como evento, como tal. Un evento, más como experiencia concreta que digamos que un cambio de perspectiva. Bueno, por ahí, o sea, fíjate que yo tuve todo este impulso y resonancia de armar grupos colaboratorio para interacción, y hace muchos años que venimos haciendo encuentros mensuales para interactuar online. Esa información me gustaría que sí aprovecháramos este momento. ¿Desde cuándo estás siendo el nombre de la ralentizadora de lógica global convergente? Ahorita, ¿cómo sería? Mira, yo creo que largué en 2013 mismo, porque venía una o sí, dos que tú personas decías, a mi casa. empezabas a Sí, enseñarme. porque Mira, yo tengo necesitaba algo hablar nuevo que con otros. enseñarte. Qué bueno. Sí. Ya 2013, pero oficialmente, ¿cuándo iniciaste? Ya con tus grupos. Yo ya creo que en el 2014 habría como quien quiere hacer un curso de algo o hablar sobre algo de esto, ya sí, enseguida. Y después el grupo de colaboratorio nace más en 2016 por la gente, el 24 del 9 del 2016, por la gente que empezaba a venir a las reuniones que yo hacía, y entonces ya decidimos juntarnos para interactuar. Entonces empezamos con un grupo de WhatsApp y ahora estamos en Telegram. Y hacemos encuentros mensuales que están online en mi canal de YouTube. Algunos ya se perdieron, pero ya muchos ya después los fuimos grabando. Ya hay 52 videos de esta dinámica, ¿no? Y lo que más relevante ha sido que, bueno, el impulso y el entusiasmo estaban internos, pero me fue relevante que Alejandra Casado convalidara el trabajo realizado. Entonces es en el Alejandra en Red 65 que ella se corre de la gente más nueva, que yo me siento un elemento que puedo ayudar a la gente nueva a empezar a acercarse. Realmente siento que es uno de mis aportes. Si vos después querés empezar conmigo y después profundizar y andar y metete con muchos colegas. Entonces nombró a 4 de nuestros compañeros, entre ellos estoy yo, y a David William, a Nair Barrios y a Sebastián Llano también, como personas que ya teníamos mucho desarrollo en las redes de este tema por ganancia propia. Entonces, como ella convalidó, bueno, eso me pareció impactante. Yo no lo necesitaba humanamente, porque estaba muy convencida de lo que estaba haciendo, pero entendí a posteriori que te va siempre alineando, porque yo les aseguro que siempre siento que me va acomodando ella, no sé cómo decir, que a veces yo digo tal cosa y después es como que me... ¿Por qué? Porque se nos pega lo anterior. Entonces simplemente es para decir, no pasa nada si tenemos margen de error, ya la realidad se va a ocupar de irnos mejorando,
Cada uno vamos expresando según nuestros alcances, pero también reconocer que ella tiene todo el paquete, no sé, informacional no lineal, y yo tengo algo nomás. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí no tengo todavía desarrollado algunos aspectos y yo interpreto por mi poco alcance, como si yo tengo nada más que primero y segundo año de matemática, y de golpe me hacen una pregunta de quinto año. Bueno, qué sé yo voy a decir lo que a mí me parece, pero la puedo pifiar. Pero ella ya tiene el quinto año, tiene toda la información. Entonces, bueno, también ser muy humilde en reconocer que es importante poder acceder a que, si tengo alguna duda, me pueda acomodar para brindar esto con su mayor pureza. ¿Cuál es tu percepción sobre la relevancia y trascendencia de la LGC? Muchas veces me he quedado muda cuando empiezo a captar el alcance posible de esto. Me deja muda en un respeto enorme por lo grande que es, por a lo que nos va a remitir como posibilidad futura de vivir entre nosotros, ¿no? O sea, no como competencia, sino como una colaboración que nos suma y nos aporta el que es distinto, en lugar de que quiero que sean todos igualitos a mí. Y el alcance que puede tener no me lo imagino, pero a veces me quedo muda cuando pesco algo. Me quedo. Y el alcance de una vida mejor. Finalmente, se logra eso. Por eso lo digo con doble intención. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué obstáculos has enfrentado en tu camino dentro de la LGC? Y obstáculos, he tenido que trabajar mucho puertas adentro conmigo misma, primero con el propio valor, con el que es distinto a mí, con algunos también personas como que han sido duras conmigo o he tenido alguna dificultad como de celos o cosas así, ¿no? Que me ha sido doloroso y que he tenido que aprender a moverme. O sea, he tenido que aprender a moverme en el contexto y les agradezco porque me ha desarrollado una mayor atención amorosa a aspectos que antes era más, me mandaba. Y esos golpes con otros colegas o personas o diferentes de la LGC que me han colaborado muchísimo porque he aprendido y me he hecho un silencio de qué es lo que hace que el otro me vea como me ve, cuánto hay de mí que yo puedo mejorar. Siempre que he tenido un problema con alguien, aparece esta pregunta. ¿Hay algo de mí que ha colaborado en eso? ¿Tiene razón? Para poder ver si... a veces he llegado a diferentes conclusiones en distintos momentos. A veces me doy cuenta que yo tengo claro algo de dónde estoy y que el otro me interpreta mal y que de golpe me ve mal y no me entiende y no puede recibirme como soy. Entonces me rechaza. Bien. Reconozco, iré viendo qué distancia tomo de esa persona. Pero si no, es lo más difícil es sigo trabajando en todo ello, porque también a mí me pasa con algunas personas y tengo que seguir trabajando en que esta cosmovisión tan integradora de todo, yo la pueda aplicar en mi concreto. Y no que mi emoción, mi enojo o mi tristeza o lo que sea, la emoción, me impide tener una perspectiva mejor para integrarlo, esa situación. Entonces yo sigo trabajando, sí, sigo hasta el día de hoy trabajando, porque siempre hay algo, hay algún aspecto que se desarrolla. Y afortunadamente tenemos tarea.
Es bien recibido que Siempre hay haya tarea algo. por mejorar. Sí. ¿En qué área sientes que has mejorado gracias a la LGC? O sea, ahorita hablábamos de que finalmente mejora la vida, ¿cierto? Entonces, ¿en qué Sí. áreas has Bueno, mejorado? sí. Esto que estaba explicando recién, yo no sé, yo digo, a veces cómo voy llevando, por ejemplo, si yo digo, no sé, me podría hacer este ejercicio propio. Si yo veo los primeros Zoom de colaboratorios que hay en mi canal de YouTube. Cómo yo, cuando surgía alguna situación, manejaba esa situación. Y cómo es hoy, seguramente, nada que ver. Entonces, he aprendido a moverme en el contexto. He Qué aprendido bueno. eh, a, a veces no lo logro y alguna cosa me toca una tecla y me disparo en mi vida real, ¿eh? Porque ahí en el video estoy 2 horitas, pero he mejorado en la aceptación de mí misma muchísimo, en aceptarme como soy y sigo trabajando porque siempre hay algún área que uno puede mejorar en la propia vínculo con uno y con los otros y aprendiendo a mejorar con el entorno, porque a veces a darle más espacio a los otros y al entorno. Así que mucho para seguir aprendiendo, pero hermoso. Si te pudieras trasladar al pasado, ¿qué información le habría sido valiosa para Isabel Nochetti saber antes de involucrarse en lógica global convergente? Si tú pudieras trasladarte al pasado, ¿qué consejo le darías a ese Isabel Nochetti del 2003? No me sale nada, nada. Es Todo fue perfecto. como que haya fluido como fluyó. No hay nada tan negativo, no sé cómo decirlo, tan que tendría que haber sido de otro modo, porque ha sido tan fuerte el desarrollo de la aceptación por lo que aparece, por lo que sucede, que todo tiene un sentido gestionado por algo más grande que yo misma, o sea, entonces por una conciencia que me contiene realmente. Yo sí quisiera hacer ese viaje. Ese viaje y a mí me hubiese gustado decirme a mí misma que yo hubiese acatado esa instrucción y es: la realidad es más grande que tu imaginación. Esto no lo dijo Alejandra Casado, pero me hubiese gustado podérmelo decir a mí misma y yo haberlo comprendido. Ahora, obviamente cambiar solo eso hubiese cambiado el resto de las cosas. Entonces ahí está lo que tú dices, estuvo bien, porque permite ese desarrollo lento, ¿no? De pronto decirme eso hubiese llegado más rápido a lo que estoy en este momento. Y la idea, ya vamos comprendiendo que No la es idea es rápido, llegar más rápido. Exactamente. no, es llegar con más conciencia de cada detalle vivido. Y el error te permite generarte la conciencia. O sea, si yo no hubiese tenido ese error de irme más allá de mi imaginación y pretender que mi imaginación era más grande que la realidad, cuando en realidad nos damos cuenta que la realidad es más grande que la imaginación de uno. No me cabe a mí todos los aspectos que tiene la realidad en su conjunto aquí en mi pequeño cerebro. Supera, claro. Lo Es que supero la porque realidad supera la imaginación. Eso es lo que yo no me hubiera imaginado estar donde estoy hoy en el 2013, ¿no? ¿Cómo definirías conciencia? ¿Cómo defines tú qué es la conciencia? Un espacio es un espacio de sentido, me sale decir. Es un observador que programa y arma un programador, un observador. No me quiero complicar mucho más, pero Vale. es un espacio de recepción de señales. Ahí está también muy bueno. Me Es un gustó mucho. espacio interno que es vacío y mudo, en el que
soy receptor de algo inédito, Novedoso. 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 Sí, está muy bien, me gustó mucho tu definición. ¿Cómo vislumbras el nuevo modelo humano a partir de lo que la LGC entrega? ¿Cómo vislumbras ese modelo humano? Soñado. A veces cuando lo vislumbro, lo que puede llegar a ser me da una emoción que me toca emocionalmente, internamente de lo que puede ser, lo que podemos llegar a ser en el futuro como especie humana. O sea, como articulándonos, pudiendo ver al otro como un aporte y no como una amenaza, poder reconocer que nos podemos complementar y que el entorno nos cobija en una interacción no más allá de nuestra posibilidad cada día, y para mejorarnos todos entre sí, el entorno, los humanos, yo misma. Eso es lo que me imagino y que voy constatando en cositas chiquititas, como en rastros, como esbozos en este presente ya. Esbozos. Bueno, aquí uno tiene un ideal de humano, ¿no? Pero a mí pienso yo que de pronto lo que aporta la lógica global convergente es que te entrega muy tangiblemente cuál es el potencial del ser humano, sin especulaciones, ¿no? Esas cosas fantasiosas de la telequinesis, de que puedes levantar objetos y que todo eso como que queda pequeño para el potencial que realmente se tiene. O sea, echar fuego por la boca, una vez no se me ocurre cosas de esas que de pronto en el imaginario. Telepatía, todas esas cosas que seguramente son, pero de hecho ya está, porque cuántas veces te anticipa, vos ves una y ya está llamando y ya, sí, correcto. Sincronicidad. Sí. Y se queda pequeño para, o sea, que esas visiones que para algunos serán, qué maravilla, en realidad, visto desde lógica global convergente y lo que te va mostrando y tú puedes ir vislumbrando, se queda corto. En realidad hay como más, yo percibo más sostén, no sé, como más realismo, como más amor por la realidad de lo que se puede hacer en la realidad, no tanto en el imaginario que uno puede llegar a tener. De hecho, pues, ¿quién iba a pensar que la inteligencia artificial iba a estar como está en este momento, no? Entonces, darnos cuenta que la realidad va permitiendo cosas, va construyendo cosas que superan lo que uno nuestra puede imaginación. llegar a imaginar, ¿no? Bueno, nos quedan solo 2 preguntitas y ya te dejo libre. Así te vamos cerrando. Dale. Sí. ¿Cuál es la lección fundamental que consideras haber extraído de tu experiencia en la LGC? ¿Cuál es la enseñanza más importante que sientes que has aprendido? Bueno, creo que fui hablando, ¿no? Creo que lo fui expresando, sí, que es sí. el sentido del ser humano en esta existencia, o sea, cuál es nuestro papel y nuestro sentido de existir. El tema de ver el incremento y las dificultades como una colaboración para mi mejora y no como una amenaza. Yo antes, cuando me pasaba algo, le pedía ayuda a alguien de afuera, Dios o no sé qué. Ahora es como en autorreferencia. Es en este eje de captación según mi alcance, esto es lo que puedo, y desde ahí, bien parada, me voy moviendo y decidiendo. O sea, el apoyo es en mí misma y ese es como el otro aporte sumamente valioso para mí, ¿no? El apoyo en mí misma, en las dificultades como elementos de crecimiento y el sentido de la existencia. Esas 3 cosas. Me han cambiado. Son distintos ya. Bueno, ahora sí la última pregunta es, ¿cuál ha sido tu contribución personal al desarrollo y crecimiento de la LGC? Y no solamente concreto,
en las diferentes áreas, si puedes más de una, si tienes solo una, bueno, ya, pero sí sería bueno como en Mi diferentes aporte. escalas, ¿cuál ha sido tu aporte y tu contribución a la lógica global convergente? Mi aporte ha sido siempre la interacción, tanto con Ale Casado eh, como con otros pares y con los que les interesaba. Primero en la interacción de que yo me doy cuenta que de preguntar, de poder en la interacción incluso en los eventos que hemos ido o actualmente los que seguimos formando en la comunidad del LGC, interactuamos y a veces volvemos a repreguntar o poder hacer una pregunta requiere, bueno, no cualquiera puede hacer preguntas, porque cuando no tenés ni idea de nada, ni una pregunta se te arma. Entonces, tú misma que has hecho todas estas preguntas son súper valiosas porque eso habla de un espacio propio que se ha dado un espacio de observación para ver qué me pasa a mí con esto en este tema, en este 19, ¿no? Entonces, es muy valioso. El aporte ha sido haber creado un espacio para la interacción, y ese es el colaboratorio, haber desarrollado un espacio de formación Humanos en Construcción, que ya tiene varios años. También justamente vamos a empezar ahora en breve, en marzo, que es anual, en el que vamos, y en eso también desarrollamos la interacción, porque en la interacción, si bien hay un espacio de volcar los conceptos, hay espacio interactivo para poder leer dónde está el otro y qué necesita. No es solamente académico, no, necesitamos interacción. Y después también otro espacio que hemos desarrollado es lo que llamamos el laboratorio lógico, que ahí lo desarrollé con Liliana Moré y Daniel Domicio, que son colaboradores también en colaboratorio. Y estamos haciendo allí, hace ya 3, este va a ser el 4º año, en grupo pequeño, el desarrollo de calendario aplicada a la vida y poder salir de ahí con un dinamismo entre lo teórico y lo práctico un poquito más armado. Esa es siempre mi aporte, que la noción tenga que en la medida que puedo, en la interacción, haga un ancla en algo de la vida de la persona, porque si no, le queda teórico. Puede quedar teórico algún concepto un tiempo, pero después necesito relacionarlo con algo de mi vida. Si no, no me queda. Si no lo anclo en un documento de mi vida, a mí me pasó y ahí entiendo por qué cuando escucho cómo es algo o una explicación y ahí entiendo. Entonces, bueno, también en sesiones personales, muy lindos encuentros con mucha gente para poder mejorar su perspectiva, dando el marco de encuadre diferente, más amplio. Entonces, bueno, entre estas herramientas más o menos es donde me he movido y fui brindando lo que iba desarrollando internamente, ¿no? Yo quiero contarles a los oyentes que algo particular me sucedía cuando yo iba a los eventos de Alejandra Casado. No sé si en todos, pero a mí me parece que por lo menos en los que yo participé, siempre había una persona o dos, incluso tres, que se levantaban y decían, es que yo estoy en los grupos de Isabel Nochetti. Es que yo a través de Isabel Nochetti y tal, siempre salía a relucir pues había bastantes personas que ocupaban por ese rol o estaban haciendo ese mismo rol de ser ralentizadores de lógica global convergente. Pero yo siempre lo escuchaba, el nombre que se escuchaba era Isabel Nochetti. Yo siento que desde el principio la realidad siempre te estuvo apoyando en tu rol como formadora en los conceptos de lógica global convergente. Es que en muchos otros temas de mi vida pasada he estado en un rol de iniciadora.
de iniciadora en distintos temas que he transitado mi vida. A la gente nueva yo la ayudaba a estar en ese tema que estábamos. Parece que es algo como que de mi código nativo, es como más una configuración propia. Igual, Sí, bueno, cada uno tiene su resonar y hay personas para cada uno. claro, claro, Yo claro. digo vayan donde les resuene y está muy bien. Y escúchense internamente lo que el cuerpo les dice, si está bien aquí para ti, no solo tu cabeza. ¿Qué te dice tu cuerpo? Eso. Ese pedazo es bien importante, bien relevante, ¿no? Porque hay que saber cuándo el cuerpo está reaccionando y no queriendo mutar, o está reaccionando porque realmente está percibiendo pues que hay un límite y hay que acatar ese límite, ¿no? El cuerpo ahí te va, esa comunicación es interesante. Para mí ha sido interesante la palabra que lo coloco. He tenido situaciones con el cuerpo que, wow, le pasa esto a mi cuerpo, wow, y quedó así, ¿no? Se ha ido explorando y me imagino que más adelante eso va a tener más significado, ¿no? Como tú dices, más sentido, más comprensión, ya lo podré aterrizar de una mejor forma. Por el momento está interesante, está curioso, está wow, mira cómo responde el cuerpo. Es otra Sí. cosa, ¿no? O sea, otra forma de interactuar con uno mismo, ¿no? Porque uno también pues porta un cuerpo, ¿no? Eso me parece Sí, interesante de la lógica obvio. global convergente, de que te da una vía distinta de relacionarte con el cuerpo, diferente a lo que pudimos haber aprendido en otras áreas o lo que uno cree que es el cuerpo o cómo es la comunicación con el cuerpo, ¿no? Me parece que la lógica, por lo menos en el caso mío, de lo que pasaba cuando uno iba a los eventos, de ya cuando uno está en contacto con alguna información, cómo responde. Es interesante ver al cuerpo funcionando de esa manera, ¿no? O sea, de la manera que funciona. Y yo creo que eso Sí. sí lo da lógica global convergente. Yo la verdad no puedo tener la Y igual es certeza. una síntesis, Sandra, que la gente tiene en sí misma y que cada vez más va desarrollando como un espacio importante de valor. La cabeza me está pidiendo esto, pero el cuerpo me pide, y como que ahora hay más permisos. Yo veo, bueno, hay de todo, ¿no? Pero Claro, que sin información y sin estas nociones de LGC, mucha gente desarrolla ya una primer valor en escuchar al cuerpo, aunque tendría que, pero hoy me da hasta acá. Yo quisiera, pero no llego. Entonces, bueno, eso está bueno porque ya es una síntesis aplicada de un diálogo interno entre lo que imagino y lo que puedo realmente. claro, claro. Bueno, Isabel, yo creo que se alargó más de lo que teníamos planeado. Pues sí, eran 19 preguntas, creo que las respondiste todas. O sea que superado la situación, superó mi imaginación. Yo le dije, no, no llegamos, llegamos a la mitad, pero sí llegamos al final de las preguntas. Te agradezco muchísimo, me parece valioso el encuentro. Creo que mi trabajo en la edición voy a disfrutarlo mucho. Espero que las personas que lo vean, pues y les llame la atención, pues ya sepan que pueden acercarse a Isabel, van a quedar en buenas manos. Es una muy excelente formadora. Eh, de hecho, pues tiene el aval de Alejandra Casado, que, que no es mirado a menos. Me parece súper importante eso, pues para las personas que están llegando y que puedan encontrar la información de primera mano, ¿sí? Me parece relevante que lleguen a un sitio donde van a saber que les van a entregar la información lo más Lo fidedigna más posible al fiel origen. y sintética que pueda esto, ¿no? Pero lo Exactamente, más fiel. Y exactamente. yo mismo a veces cuando hablo digo, esto es así, pero yo veo esto. Entonces a veces también distingo, ¿no? Esto, Claro, Ale dice esto, pero lo que yo entiendo de lo que dice Ale, claro, claro. distinguir lo que es la interpretación de uno de lo que es en sí el concepto, ¿no? Claro, y bueno es lo que tú acabas de decir, porque no estamos siguiendo donde el experto que no se equivoque, que todo hay que a rajatabla atenderlo, y que en este caso
tú tienes esa humildad de decir, mira, acá está mi perspectiva subjetiva, particular, lo que yo creo con mi margen de error, y acá está la instrucción literal dada por Alejandra Casado. Y esa diferencia que tú haces me parece importante, sobre todo cuando uno está como novato, ¿no? Llegando Ya, primerizo a un área donde uno desconoce todo, uno solo tiene la resonancia, pero está en manos de alguien que está en conocimiento, eh, y que no se mezclen estas dos cosas, lógica global convergente con la interpretación que yo doy como instructor, y que el instructor lo tenga claro, que en este caso pues sé que sí es así, pues yo creo que da un espacio nutricio para poder iniciar, y poder empezar con pie derecho. No sé si sea la palabra correcta o la frase correcta en este caso, se entiende. pero esa es la invitación para las personas que nos escuchen y pues que estén interesadas en abordar eh, todo lo que de lo que se trata lógica global convergente. Bueno, este ha sido un experimento, un primer experimento que espero que salga bien, y nuevamente gracias por tu generosidad con tu tiempo, con Igual el ha sido espacio. un Te lindo agradezco encuentro, más mucho, allá de los resultados en la gente, ha sido muy, muy lindo. Gracias. te Y agradezco que mucho. también tu trabajo del sentido y de la calidad de las preguntas a veces iban muy al punto, ¿no? Muy interesante. Gracias. Mm,